Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Bucategui Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un cordial saludo a Alan Peralta, al equipo de producción y por supuesto a nuestra audiencia. Y como siempre lo digo, si quiere volver a escuchar, ver, estar pendiente, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Las historias de frontera, las historias de Venezuela. El chuchú, como le decían mucho en los años 20, en los años 30, el gran ferrocarril del Táchira. Era el fenómeno del transporte colectivo más económico del país. Desde el Táchira, llegaba hasta el Guayabo, Encontrado, hasta Maracaibo. Hoy día simplemente quedó el vestigio. Pero hoy tenemos una historia que es muy interesante para la nueva generación de relevo, para que conozcan las realidades cuando tuvimos un ferrocarril en el país y sobre todo en el occidente. La necesidad de abrir nuevos caminos para el fomento de la agricultura y el intercambio comercial entre los pueblos puede decirse que ha sido una de las razones primordiales para que hombres emprendedores del Zulia y Táchira tomaran la iniciativa de asociarse para la creación de una empresa pionera del transporte en esas regiones, como lo ha sido el Gran Ferrocarril del Táchira. Trenes de pasajeros desde Encontrados a Estación Táchira a unos cuantos kilómetros de Colón y viceversa, transitaban por rieles de acero y durmientes de madera los lunes en la mañana. Trenes extraordinarios entre semana, cuantas veces así requería, y expresos cuando lo exigiesen los pasajeros. Venían por ahí vendiendo cositas y plátanos, mucho de carga también. ¿Sí? ¿Y que ellos se paraban aquí? Sí, ahí era en la estación, adelante, así en la parte allá, ahí está la estación. Ajá. Ahí era donde el tren paraba y ahí donde se embarcaban los pasajeros y se desembarcaban los que iban hacia la fría. La línea montada sobre una longitud de 114 kilómetros y medio arrancaba del puerto de Encontrado sobre el río Catatumbo en el estado Zulia. Desplazaba su preciosa carga por una región pantanosa, cruzada por multitud de caños derramaderos del citado río del Zulia, su afluente, a cuyas márgenes llegaba en el kilómetro 56 al puerto llamado El Guayabo. Cuénteme un poco, ¿qué se acuerda usted de esto? Muchas anécdotas. A ver, usted se montó en el tren, ¿qué velocidad llevaba el tren? No, eso estaría yo muchacho como de 7, 8 años. Ajá. Yo transité de aquí a la fría Encontrado. Ajá. Mi papá trabajaba aquí también en el ferrocarril y eso. Ajá. Pero fue una lástima que lo hubieran quitado porque ya todo el mundo estaba esperando todos los recursos que vendían del sur del lago de Maracaibo hacia el Táchira, que era el pulmón central del estado Táchira, era el gran ferrocarril del Táchira que llegaba aquí a este pueblo. Después que quitaron eso, pues comenzó a funcionar la Panamericana y fue decayendo San Félix hasta donde estamos hoy en día. En toda la extensión de la vía se construyeron más de 500 alcantarillas y puentecillos de madera, mampostería y de hierro. La pendiente máxima no llegaba al 2%. Como ustedes pueden observar, aquí también tenemos una parte de la casita que ven ahí al fondo. Es cuando la época del ferrocarril era donde estaba la sede de la guardaagujas. Era por donde medían la velocidad, a qué velocidad venía el tren, ya cuando iba a llegar el tren, cuando ya iba a hacer, como se dice, su parada allá en la estación. Entonces ahí es donde se llevaba el control de lo que para esa época llamaban guardaagujas. Además de las estaciones terminales de Encontrados y Estación Táchira, existían las intermedias de La Fría y El Guayabo, y varias secundarias como El Calvario, Valderramas, Laureles, Sal de Reyes
Orope, San José, etc., para el uso del tráfico interior. Y a ver cómo se logra de que esto sea un Turístico. polo de turismo, desarrollo de Claro. turismo, porque pues, aquí tiene todas las condiciones. Tiene una historia del Gran Ferrocarril de Táchira, tiene grandes ríos, porque aquí está rodeado de grandes ríos. Sí. El Entonces, Lobaterista está ahí mismo, ¿no? Está el Obaterita, está la Huracán, La Huracán. hay otros ríos para allá, o sea, esto está rodeado de ríos allá. El Ok. que está aquí, donde se llama la calle de la línea, o sea, se dice la línea porque por ahí dieron entrar ferrocarril. Ujú. El ferrocarril venía de allá para Venía acá así, y se paraba aquí. porque él de la Fría pasaba por la parte del río donde había un puente que lo nombraban Las Morochas, inclusive ese puente cuenta la historia que una vez se cayó con todo el tren y hubo unos muertos ahí. Después cogía por aquella dirección y se venía hacia acá. Y aquí era donde daba la vuelta así, por allá, y esta era el centro de su estación. Esta línea era la única arteria de comunicación entre Maracaibo y las poblaciones de los Andes tachirenses. Con un servicio económico y eficaz, no sufriendo demora el transporte de los cargamentos, para lo cual se contaba con un material rodante capaz y adecuado. Para entonces, un pasaje de primera costaba 18 bolívares, entre Encontrados y Huracá y viceversa. 16 bolívares entre el mismo punto y La Fría, y 10.50 bolívares entre Encontrados y el Guayabo. Pasajes de segunda clase costaban 12.50, 11.50 y 7.50 respectivamente. Hubo un señor en Orope que trabajó, casualmente el papá mío se casó con una hija de él, trabajó 60 años en el Gran Ferrocarril del Táchira, Luis González, murió hace como 20 años. Eso también fue fundador con el papá de los Casas. Los trajeron un tal Benito Roncayolo, que era el jefe de la compañía, sí. Los pasajeros que iban de Maracaibo hacia Táchira podían salir de este puerto en uno de los vapores de la empresa de navegación del lago, para llegar al amanecer de lunes a Encontrados. Allí tomaban el tren que salía regularmente a las 6:30 de la mañana, para llegar a Estación Táchira a las 2 de la tarde. ¿De qué se movía? ¿Con carbón? ¿Con No, leña? ¿Cómo? Con leña. Y atrás llevaba un tanque para mantenerlo Frío. frío, sí. O sea, llevaba agua. Agua, pero así atrás. Con cabalgaduras listas, los pasajeros seguían a Colón para llegar allí como a las 6:30 de la tarde. Al día siguiente, saliendo de Colón a las 6 de la mañana, podían estar en San Cristóbal a la 1 de la tarde, pasando antes por las poblaciones de Michelena, Lobatera, Palmira y Táriba. Declarada obra de utilidad pública por el Congreso de la República en 1897, siempre puso su contingente de servicios en bien de esta región, ejerciendo su influencia benéfica hasta el último día de su funcionamiento, que algunos pasajeros sobrevivientes de aquella forma de transporte aseguran dejó de trabajar durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Y de ahí y hay otras ruedas más que también ya hubo un grupo de pescadores que la encontraron, pero todavía no se ha podido, o sea, como si se rescatar o traerlas para la Casa de la Cultura o llevarlas para allá, para la sede de la escuela. 1880 y, ¿qué dice aquí? 1894. Un excelente trabajo, ver la realidad, gracias al equipo de producción por esta cortesía, y por supuesto nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Bucate y el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.